Nos encontramos con Nahuel Sotelo, secretario de Culto de la Nación. Nahuel, ¿te puedo tutear? ¿Te trato de usted? Por supuesto, buen día. Buenos días, bienvenido, muchas gracias. Muchas preguntas para hacerte. Ayer justamente contábamos ese tuit de Javier Milei, donde por supuesto lo despide y es tan diferente a la opinión que vimos antes de ser electo presidente. ¿Tuviste que ver con ese acercamiento? No, a ver, primero que nada hay que entender y saber que lo que pasó previo a la campaña Sí. se olvidó cuando el mismo presidente fue al Vaticano, se reunió con Francisco. Justamente, ¿tuviste que ver con esa reunión? ¿Lo acompañaste? No, yo estuve ahí, Sí. estuve como diputado, todavía no era secretario de culto, pero ahí la verdad es que eran dos personas que se tenían un gran aprecio, un gran respeto. De hecho, cuando yo estaba en la misa, cuando va empezando la misa, viene toda la cápsula, el Papa Francisco rompe todos los protocolos, se acerca, lo abraza al presidente, le hace un chiste, empieza la misa, termina la misa, nuevamente va a la cápsula, rompe los protocolos de la Eso cápsula, lo vimos vuelve. todos y es un ejemplo, ¿no? Fue como el ejemplo. El presidente le dijo, ¿lo puedo abrazar? Le dijo, Exactamente, con muchísimo respeto. Claro, exactamente. Ahora, acá me parece, Nahuel, importante, porque él en el tuit, Pamela, dice, a pesar de las diferencias... Como que sigue teniendo diferencias. Bueno, es que yo le escuchaba a Sabri. Francisco lo que quería era una redistribución de la riqueza y no es lo que este gobierno es un modelo pretende. económico que claramente son diferentes. Este gobierno no lo se refiere a las diferencias económicas. Exactamente, es el tipo de modelo económico. O ideológicas también. Sí, también, pero económica sobre la distribución de la riqueza en el mundo. Ese es el planteo distinto que el presidente tiene para con la Argentina, como el que tenía el Papa Francisco. Sí, a ver, fue un mensaje muy sentido, muy sincero. Sí, sí. Si algo tiene este presidente es que es absolutamente sincero. Lo despide con muchísimo respeto, con mucho cariño, y más allá de todo dice, a pesar de las diferencias, porque, a ver, incluso yo soy católico practicante, puedo tener diferencias en cuanto a lo económico, en cuanto a las visiones sociales, culturales, económicas, yo puedo tener una diferencia con el Papa. El Papa es infalible desde lo teológico, desde lo doctrinal. Entonces ahí donde uno no puede tener diferencias Nahuel, con el Papa. ¿A Roma? Esta noche estoy viajando para allá. ¿Y el presidente cuándo está viajando? No soy yo el que lo tiene que decir. Recién hoy se confirmó, ahora hace apenas un par de horas, se confirmó cómo va a ser el protocolo y aún se están cerrando muchas de las cosas del protocolo vaticano, porque otra de las cosas es que Francisco modificó absolutamente todo. Nosotros llamábamos ayer y estábamos en contacto con el Vaticano las modificaciones. Y nadie sabía nada. Pero la idea es que el presidente participe el sábado. O sea, ¿cuál es la idea? Claro, que participe en lo que es la despedida, en las exequias. ¿Y por qué no envió las condolencias al Arzobispado de Buenos Aires? Porque vimos el mensaje en X, en Twitter, pero salió García Cuerva diciendo que con él el presidente no se había comunicado. Digo, en el marco formal del protocolo, no es una llamada telefónica, sino una misiva, ¿no? El protocolo no indica que lo tenga que hacer con García Cuervo, el protocolo indica que lo tiene que hacer con la Conferencia Episcopal Argentina. Exactamente, y eso se preparó ayer, entiendo que se ha enviado. Quiero ir a Santa Sede también. A Santa Sede. Pamela, acá es interesante, digo, ya que tuvimos un Papa argentino, podemos mostrar la foto de los 4 cardenales que tienen que viajar porque van a ser parte de estos 4 hombres. Donde acá tenés a Víctor Manuel Tucho Fernández, como así se lo conoce, de 62 años. Él, por supuesto, era uno de los más colaboradores íntimos del Papa. Ángel Sixto Rossi, de 66 años, es de Córdoba, él es el arzobispo de Córdoba. Vicente Bocalic, de 72 años, es de Santiago del Estero. Y Mario Poli es en el arzobispo emérito de Buenos Aires, que es el que reemplazó a Bergoglio. Claro. Ahora, yo te pregunto, ¿hay chances? Bueno, no te pido el resultado, obviamente, pero ¿se puede estar frente a que Francisco haya dejado de tal manera la cantidad de cardenales para que su sucesor sea tal vez a imagen y semejanza en la doctrina que él llevó adelante con la Iglesia? Mira, ahí te tengo que responder. Por una parte como funcionario y la mayor parte como católico practicante y creyente. Por una parte te digo, el 80% de los cardenales que están en capacidad de elegir fueron nombrados por Francisco. Por el otro lado te digo, yo confío en que el Espíritu Santo es el que termina eligiendo el sucesor de Pedro, el próximo Papa.
Así que en cuanto a eso, cualquier cosa puede pasar por intervención del Espíritu Yo Santo. puedo, perdona, porque lo quiero aprovechar, es el secretario de culto y vos decís, en lo que no se puede discutir, en las ideas o en lo que tuvo que ver con lo religioso. La doctrina, sí. Bien, con Francisco. No, pero yo te voy a hablar como quiero entender. Sí, sí, sí. Porque Francisco vino a romper con todo y a ponerle más amor a todo. El amor entre las parejas del mismo sexo es amor. Dios no juzga el amor. Claro. ¿Estás a favor de la unión, de representar las minorías, de las diversidades? Sí, por supuesto. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, Francisco acompañaba, cuando dice bendecir a las parejas del mismo sexo, es Sí. acompañarlas. ¿Y estás a favor? Sí, por supuesto. ¿Quién puede estar en contra? No sé. Mucho. Digo, últimamente se escuchan otras corrientes. Lo que la Bueno. doctrina no acepta es justamente el matrimonio religioso. Digo, eso tampoco lo aceptó Francisco. No lo han modificado a eso. No lo habilitó, Sí, la pero tampoco bendición. estaba en contra. No sé, no lo habilitó. Claro. Pero Francisco lo que se No estaba en hizo, contra. lo que Francisco se hizo es abrirle las puertas de la Santa Sede del Vaticano a una monja que trabajaba con población travesti trans y las invitó a que pasen a la gran casa, y por otro lado, desde luego, no convalidó el discurso de Davos del presidente, algo que vos como religioso, además de funcionarios, hiciste. Milei lo que dijo en Davos es que todo homosexual, en su término extremo, es un pedófilo, algo que no se corrobora en la casuística ni siquiera de nuestro país, ¿no? No dijo eso Javier. Javier Milei Son habla... pedófilos, dijo. No. Javier Milei en el discurso en Davos habla de un caso y dice la ideología de género en su extremo, no habla de las parejas homosexuales. Ojo ahí, esa mala interpretación hay que escucharlo al presidente, digo, no hay otra. Pero habla de un caso de una pareja. Habla de un caso, finaliza el caso, Sí. punto, termina ese caso, termina ese ejemplo y dice, la ideología de género en su máxima expresión o en su máximo radicalización representa un abuso. Ahí ya tenemos Pero un, no tiene un dilema, no tiene escapa absolutamente nada que lo ver una cosa teológico, de la que es otra. que no existe la ideología de género, sino la perspectiva de género, y cuando un país con una raigambre religiosa importantísima como la Argentina se abre a la progresía de entender que los géneros son múltiples, la sexualidad también, aunque el sexo biológico sea predeterminado de nacimiento, es peligroso esos dichos. Creo que Francisco dio un mensaje absolutamente amoroso y bien distinto en ese punto, digo, con el Pero mismo, presidente, digo, ¿no? No coincido. No coincidís. No, porque lo que ha hecho justamente mucho de la prensa en ese discurso de Davos fue justamente tergiversar y dijeron, no, pero Javier Milei dijo que los homosexuales son pedófilos, no sé qué. No dijo eso, no, punto, no dijo eso. Dio un caso de una pareja homosexual donde hay un abuso, termina ese caso y después dice la ideología de género, que sí existe, ¿qué es la ideología? Un conjunto de ideas. La ideología de Igual yo proceso creo y- que literalizar Sí. cuando se cortan las entrevistas también es peligroso, ¿no? Lo que sí- Pero él tuvo la oportunidad en una entrevista de aclarar y lo Y lo terminó ratificó, empeorando. claro. Lo terminó empeorando. Yo creo que por ahí no quiere decir lo que dice, o bueno... O no se le entiende, o no se entiende con el Claro. concepto Lo, mismo. lo más relevante en sí. Pero sí me parece importante, perdona sí. Marian, que todas las personas, y también es un mensaje que nos pasamos en el día de ayer, de recordar tantos mensajes o legados que nos dejó Francisco, donde todos podemos discernir y tener una interpretación diferente. Él mismo se ponía como Sí. ejemplo que él en algún momento de su vida pensaba de una manera porque no había tenido esta perspectiva, en este caso de género, pero para todo en la vida uno cambia la perspectiva y por ende cambia su pensamiento y Lo cambia que de terminó, opinión. perdón, Y eso es pero muy lo que sano, terminó dejando, muy sano pero cambiar de me opinión. parece que más allá de si la tergiversación, porque yo me acuerdo de esa discusión que se dio Sí. sobre la tergiversación de las palabras de Milei. Yo quiero ir a lo concreto, que en definitiva el discurso de Davos, tergiversado o no, fue un quiebre también de un sector de la sociedad en las mediciones de encuestas que el gobierno consume sobre el presidente. Se habló de que ese fue el primer proceso de un inicio de desgaste con un sector de la sociedad, donde no estaban de acuerdo con lo que habían escuchado del presidente. Mirá. Yo te digo tergiversado o no, porque una cosa es la discusión con la prensa, que yo te lo tomo, y otra es lo que recibe la sociedad. Bueno, mira, nosotros estamos acostumbrados a que se haga esa tergiversación. Cuando el presidente dice una cosa y después interpretan otra, es casi pan de todos los días para nosotros. Nosotros hicimos un acto en la provincia de Buenos Aires donde mi querido amigo, el Gordo Dan, dice,
este es el arma más poderosa que existe actualmente. ¿Qué salieron a decir todos? Grupos armados del presidente, grupos... ¿Pero quiénes son todos? ¿Los trolls como Dan? No, la prensa... Gente que le habla... Dan no es un troll, es un gran amigo. Claro. La prensa salió a decir que estábamos armando, que se estaban armando grupos armados, que la guardia no sé qué, que no sé cuánto. Después, cuando dijimos vamos a auditar las universidades, ¿qué hizo un sector de la prensa? Van a cerrar las universidades. Y entiendo, porque también la oposición se tiene que agarrar de eso. Como no tienen absolutamente, están perdiendo absolutamente todas las banderas. Estuvo en el papado y fue en simultáneo con el gobierno de Milei, 16 meses digo, sí. que lleva Milei. ¿Cómo fue ese vínculo? Más allá del episodio que contaste, donde Francisco, bueno, le pide abrazarlo. Digo, ¿cómo fue el vínculo formal? Porque también ahí se hicieron cambios con respecto, sobre todo a lo que el Estado, la relación Estado-Iglesia también. Bueno, yo te puedo hablar a partir, en este caso, de mi llegada, que fue agosto, septiembre del año pasado. Yo era diputado, estoy en uso de licencia para asumir como secretario de Culto y Civilización. A partir del momento en el que yo asumo esta responsabilidad, la realidad es que las relaciones con el Vaticano han sido muy buenas, siguen siendo hoy muy buenas. De hecho, algo que era raro, yo asumo y al mes, solamente al mes, me recibe el Papa Francisco. Tenemos una audiencia privada en un día que recibí al presidente de Ucrania, al presidente de España, me deja para el final para tener conversaciones. ¿Y qué te dice él ahí, en esa charla? Mira, yo he sido muy reservado con eso. Pero es un mensaje, sos el secretario de culto de la Argentina. Sí, pero he sido reservado. Si se quiere, puedo decir dos cosas. Una, de que tenía un gran cariño por el presidente, digo, y eso se vio, digo, no es una sorpresa. Otra cosa es que tanto él como su círculo siempre decía, yo quiero ir a la Argentina, quiero ir. Mi único obstáculo, y ya te lo decía incluso antes de todo esto, mi único obstáculo es mi salud. De hecho, cuando fue internado hace un par de semanas, a mí el gobierno me envía al Vaticano justamente por las buenas relaciones que tenemos para acompañar el proceso del Papa Francisco internado y también para demostrar al Estado argentino que estaba en permanente contacto con el Estado Vaticano y de hecho hemos tenido muchas reuniones y muy buenas. En esta charla que estamos teniendo está Julio Bárbaro, quien fue muy amigo del Papa Francisco, que nos estaba escuchando. Lo quiero sumar a esta charla, Julio.